El día en que se despertó para acudir a la cita de valoración genética marcó el inicio de su despedida de su propia identidad. Sin embargo, en ese momento ella no tenía ni la menor idea de que se estaba acercando a una transformación profunda. Cada paso que daba se alejaba de lo que solía ser. Su esencia parecía evaporarse mientras avanzaba hacia la silla en la que recibiría un golpe directo en el centro de su alma. Su mente estaba perdida en la mirada, en las paredes de aquel pequeño cuarto y en la confusión que la invadía. ¿Por qué estoy aquí si esto es genética?, se preguntaba a sí misma en la sala de espera, que parecía interminable. Fue allí donde experimentó el verdadero miedo, sin darse cuenta de que estaba aprendiendo a escuchar las voces más frágiles de su interior. Intentaba distraerse hablando con su madre, buscando evadirse de las pesadas incógnitas médicas. Aunque el miedo estaba presente, no comprendía del todo lo que le esperaba, a solo unos momentos de distancia. La entrada y la salida de esa consulta serían como cruzar un umbral, transformándola de una manera que todavía no podía imaginar. Llamaron a todos y se sentaron, ella, su madre, su hija y su hijo. La sala se llenó de palabras mientras compartían los detalles que las habían llevado hacia ese lugar. No come, no ríe. A veces parece ausente, llora, enumeran. Los ojos de ella se fijaban en la doctora con una mezcla de ansiedad y temor, como si estuvieran frente a una profesora a punto de dar una calificación negativa. El pánico crecía desde sus pies hasta apretarle el pecho, una agonía interna que la aprisionaba. La doctora, con delicadeza, hizo que su hijo se sentara en la camilla para comenzar la evaluación física. Desde su silla ella observaba cada movimiento con atención, aferrándose a la esperanza de oír esas palabras que cambiarían todo. Es un retraso madurativo y con esfuerzo podrán superarlo. Tórax hundido, baja estatura, cabello rizado, cejas pobladas, boca con forma de tienda de campaña, etc. Las palabras resonaban en su mente mientras observaba las miradas intercambiadas entre las médicas. En ese instante empezó a comprender lo complejo de la situación que se estaba desarrollando. Sus ojos se posaban en la doctora mientras vestía a su hijo y se preparaba para recibir el veredicto. Cuando finalmente la doctora habló, las palabras impactaron como un golpe. Basándonos en la exploración física, pudimos confirmar que el diagnóstico inicial es síndrome de Williams. No se para drásticamente. Esa frase se grabó en su mente resonando incesantemente. Después de escuchar la palabra síndrome, todo parecía derrumbarse. Sintió como si hubiera caído en un abismo, sola y desconectada de la maternidad que había estado experimentando. Miró a su lado y vio a su madre llorando, tratando de recomponerse emocionalmente para hacer preguntas a la doctora. ¿Será independiente?, preguntó su madre, buscando respuestas. Con suerte y con ayuda, sí, fue la respuesta que recibió. Dijo síndrome y era la pregunta constante que paseaba por su mente, incluso después de salir de la sala. El shock era tan grande y profundo como la puñalada que sentía en su corazón. Entraba lenta e increíblemente dolorosa, llegando hasta el fondo para quedarse allí clavada, haciendo que cada movimiento sea letal. Podía sentir como su alma se erguía frente a ella, diciéndole adiós, desapareciendo en algún rincón de esa habitación. Se sentía vacía por dentro, pronunciando palabras por inercia, su corazón hecho añicos, llegando a causar incluso dolor físico. Y haremos una analítica para confirmarlo mediante la prueba de ADN, y tendrás que volver, dijo la doctora. En su mente se formuló la pregunta, ¿tengo que volver? Era el inicio de un largo proceso de innumerables regresos. Salió de allí caminando lentamente, conmocionada, en medio del desconcierto expresó, por favor, que no me llame nadie, mamá. Estaba sumida en un estado de quietud mental en la que a la vez todo chocaba entre sí dentro de su ser. Tomaron el metro y el tren en silencio, salpicado ocasionalmente con charlas esporádicas. Mirando por la ventana del tren se vio a sí misma con tristeza y desorientación, mezcla de enojo y desconsuelo. Luchaba por contener las lágrimas que quería derramar una vez que sus hijos se durmieran. En ese momento no comprendía realmente lo que estaba ocurriendo. No se detuvo a considerar que el diagnóstico era para su hijo y no para ella, pero él seguía ahí, como siempre, inalterable. La vida continuaba para sus hijos que reclamaban a mamá de siempre, esa que no tomó el tren de regreso porque allí en aquella sala se quedó sentada. A pesar de su desconcierto, pasó el resto del día navegando por internet, buscando fotos y experiencias compartidas en la web. Era como si estuviera buscando torturarse a sí misma.
Ese día marcó un antes y un después en su vida, aunque en ese momento no lo percibió de esa manera. La esencia de quien era se desvaneció sin que ella fuera consciente, dejando espacio para una versión de sí misma quebrantada, completamente diferente de la que se había enfrentado a la mañana con firmeza, y una creencia en su propia fortaleza, independientemente de lo que tuvieran que decirle. Los niños finalmente se durmieron y ella se recostó en la cama. Su mirada se dirigía al techo mientras las lágrimas brotaban, llevándose consigo pensamientos más positivos, sus expectativas y su concepción de la maternidad. Lloró como nunca antes lo había hecho. Se culpó más de lo que jamás se había culpado. Abrazándose a sí misma, intentaba disipar el odio que sentía hacia su propia persona, creyendo erróneamente que era su culpa que su hijo tuviera un síndrome que ni siquiera conocían en detalle. En medio del llanto desesperado y en silencio que se había autoimpuesto, se sintió sola, abandonada por la vida, por los eventos que se habían acontecido. Sintió que estaba predestinada a enfrentar cada uno de los giros que la vida decidiera para ella y sus hijos. La sensación de incapacidad la inundó, se sintió perdida y, lo que era peor, no se vislumbraba un reencuentro consigo misma en el horizonte. Se despidió de su antiguo yo en cada suspiro que se escapaba de sus labios, cortando el flujo del llanto. Se despidió en cada paso que dio dirección al diagnóstico y de regreso a su hogar. Se despidió en cada suspiro, en cada momento de ese día. Se despidió en aquella sala en apariencia acogedora, pero helada por el giro de los acontecimientos. Aunque había personas a su alrededor, nunca había sentido una soledad tan profunda. Caminaba por el espacio sin poder establecer un firme punto de apoyo, mientras las palabras resonaban en su mente, cambiando todo con una simple pronunciación. Se despidió de sus hijos, de sus padres, de sus amigos y de todo lo que conformaba su vida hasta ese momento. El golpe de la vida había caído sobre su hijo, su bebé, sin que ella pudiera intervenir de ninguna manera más que observando desde el margen. No había podido protegerlo, no pudo detener el curso de los acontecimientos y por eso, en ese momento, se despidió de sí misma para dar paso a una nueva versión de su experiencia como madre. Y lo peor fue que no tuvo tiempo ni conciencia de que estaba cambiando de la manera más brusca. Sin ser consciente, esa parte de ella murió. No hubo ni un beso de despedida ni un adiós, solo quedó el dolor profundo, sintiendo como su corazón estallaba en 1000 pedazos que se dispersaron por cualquier lugar donde caían. ¿Qué razón tenía aquel endocrino? Se dio cuenta de que ni siquiera se había percatado de que el edificio en el que le dieron el diagnóstico a su hijo se llamaba enfermedades minoritarias, lo mismo que enfermedades raras. Un montón de contenedores teñidos de blanco como si se tratara de un hospital de campaña estaban allí, dentro, cambiando la vida de miles de familias, con la mejor de las intenciones. Ella nunca había considerado la posibilidad, por muy remota que fuera, de que su hijo pudiera tener un síndrome. En su familia y en su experiencia, nadie había tenido un síndrome y nunca había estado en contacto con alguien que lo tuviera. Sin embargo, en ese momento, el miedo a lo desconocido se plantó en sus pies y comenzó a trepar lentamente por ella, como una enredadera que crece llenando todo el espacio posible. Después de ese día, en el que madrugó sin imaginarse siquiera que ese día le cambiaría la vida, el rumbo, todo, comenzaba un proceso tan largo como doloroso a partes iguales, en el que se enfrentaría con fervor al crecimiento personal más doloroso, a su destrucción y a su renacimiento más profundo y significativo de su ser.